A las 3:47 del 2 de noviembre de 1944, el cielo sobre Europa Central no ofrece segundas oportunidades. El motor no avisa, no negocia, simplemente empieza a morir. El indicador de presión de aceite cae a cero mientras el humo negro invade el morro del avión. Dentro de la cabina, Bruce Carr no necesita mirar más de un segundo para entenderlo. El motor Merlin está condenado. Sin aceite, sin margen, sin milagros. En menos de 90 segundos, la hélice se convertirá en un ancla de 400 libras, y el caza más elegante de la guerra será poco más que un ladrillo con alas. 30 segundos antes, Carr lideraba un ataque rasante contra un aeródromo alemán. Ahora vuela herido, atravesando una cortina de fuego antiaéreo, con el reloj corriendo en su contra. Un fragmento de un proyectil de 88 milímetros abierto el motor como un bisturí. La ecuación es brutal y exacta. ¿Salir o morir dentro? Carr no duda. Abre la carlinga, invierte el avión y se deja caer en el vacío helado. El viento le arranca el aliento. A 8.000 pies, el paracaídas se abre con un golpe seco. Debajo, hasta donde alcanza la vista, territorio enemigo. Está solo, sin radio, sin comida, sin agua, con una pistola y 7 balas. A unos 200 metros detrás de las líneas alemanas. Noviembre en Europa Central no perdona. Las noches bajan de cero. El bosque no ofrece refugio, solo silencio. Las estadísticas son claras. Menos de 1 de cada 4 pilotos derribados en territorio ocupado logra volver a casa. El resto desaparece en campos de prisioneros o en tumbas sin nombre. Pero Bruce Carr no es un hombre que piensa en porcentajes. Mientras entierra el paracaídas y se interna cojeando entre los árboles, algo empieza a tomar forma en su mente. No es esperanza, no es fe, es otra cosa. Es una forma distinta de mirar el problema. Porque Carr no ve límites. Ve variables. Donde otros pilotos aceptarían la rendición como la opción lógica, él empieza a hacer cálculos distintos. Distancias, rutinas, suposiciones del enemigo, lo que esperan y lo que no esperan. 4 días después, ese razonamiento lo llevará a hacer algo que no figura en manuales, que no aparece en doctrinas ni en probabilidades. Algo tan improbable que, incluso hoy, suena a mito, pero no lo es. Esta no es solo la historia de un piloto derribado. Es la historia de un hombre que, cuando el mundo se cerró en torno a él, decidió ampliar el campo de juego. Y en el proceso, convirtió lo imposible en una pista de despegue. La noche apenas comienza. Bruce Carr toca tierra con violencia. El golpe le roba el aire y le arranca un grito ahogado que se pierde entre los árboles. El suelo está duro, frío, hostil. Su tobillo gira más de lo debido y el dolor sube como una descarga eléctrica por la pierna. No está roto, pero cada paso será un castigo. No hay tiempo para evaluaciones largas. Carr se arrastra, se levanta como puede y recoge el paracaídas. El tejido blanco es una sentencia de muerte si lo encuentran. Con manos entumecidas cava con lo que tiene, uñas, botas, pura urgencia. Lo entierra bajo hojas húmedas y barro oscuro. Cuando termina, el bosque vuelve a parecer intacto. Eso es lo primero que aprende esa tarde. Sobrevivir no es resistir, es no dejar huellas. Se queda inmóvil varios minutos, respirando despacio, escuchando. El mundo está lleno de sonidos pequeños, ramas que crujen, viento entre hojas, el lejano eco de motores. Cada ruido podría ser nada. Una patrulla alemana cerrando el cerco. Carr revisa lo que tiene. Una pistola calibre 45, 7 balas, un cuchillo pequeño, nada de comida, nada de agua, un uniforme que no abriga lo suficiente. Hace cuentas mentales sin dramatismo. No piensa en heroísmo. Piensa en horas, en direcciones, en probabilidades. Sabe que los alemanes buscarán rápido. Siempre lo hacen. Patrullas en círculos concéntricos, perros, campesinos interrogados. Esperarán que se mueva hacia el oeste o el sur, hacia Francia, hacia la salvación lógica. Carr mira el musgo en los árboles. Observa el sol filtrándose entre las ramas. Orienta el cuerpo con cuidado. Y entonces decide lo impensable. Va a ir hacia el norte, hacia el enemigo, no porque sea valiente, porque es eficiente. El norte significa aeródromos, combustible, comida, caos organizado. Significa soldados relajados dentro de su propia retaguardia. Significa que nadie estará buscando a un piloto aliado avanzando hacia Alemania. Ese es el patrón que Carr rompe. La primera noche camina despacio, cojeando, evitando senderos.
Cada paso es un acuerdo con el dolor. El frío cala rápido. El hambre aparece antes de lo esperado. No es un vacío, es una presión constante, como si el cuerpo reclamara algo que ya no existe. Antes del amanecer se esconde en una zanja. Escucha voces en alemán a menos de 200 metros. No entiende las palabras, pero reconoce el tono, rutina, seguridad, territorio propio. Permanece inmóvil durante horas. Ni siquiera se permite temblar. Ahí entiende la segunda lección. El tiempo es un arma, si sabes usarlo. Al amanecer del segundo día, Carr sigue vivo, y eso ya lo convierte en una anomalía. No lo sabe aún, pero cada decisión que toma no lo acerca a la supervivencia convencional. Lo empuja hacia algo mucho más peligroso y mucho más extraordinario. Porque Bruce Carr no está huyendo. Está avanzando hacia una oportunidad que todavía no existe. Antes de que esta historia despegue, recuerda algo. No todos los héroes ganan por fuerza. Algunos ganan porque se atreven a pensar distinto. El segundo día no comienza con movimiento. Comienza con dolor. El tobillo de Carr ha pasado la noche hinchándose dentro de la bota. Cuando intenta ponerse de pie, el cuerpo protesta con una violencia nueva, más profunda. No es una herida incapacitante, pero es una que no se puede ignorar. Cada paso será una negociación entre voluntad y fisiología. Aún así, se mueve. No rápido, no recto, nunca predecible. El bosque checoslovaco es espeso, irregular, engañoso. Las hojas húmedas amortiguan el sonido, pero también ocultan raíces y desniveles. Carr aprende a pisar con el borde del pie, a apoyar el peso con cuidado, a detenerse cada 100 metros para escuchar. Escuchar es ahora su radar. A media mañana encuentra agua. Un arroyo estrecho, apenas visible entre las piedras. Se arrodilla y bebe con desesperación contenida. El frío del agua le entumece los labios, pero devuelve algo más importante: claridad. El cerebro deja de latir dentro del cráneo. Los pensamientos vuelven a ordenarse. El hambre, en cambio, no se va. A las pocas horas deja de ser una sensación. Se convierte en una presencia. Un animal silencioso que camina dentro del estómago y muere de vez en cuando para recordarle que el cuerpo está entrando en déficit. Carr calcula, no en calorías exactas, sino en efectos. Sabe lo que viene después: debilidad, errores, lentitud. Sabe que el frío multiplicará cada fallo. A primera hora de la tarde ve a los alemanes. Una patrulla. 4 hombres. Rifles al hombro. Caminan sin tensión, conversando. Están en su mundo, no en el de Carr. Él se desliza hacia una zanja y se aplana contra el barro. El uniforme se empapa. El frío se clava en la piel, pero no se mueve. 2 horas. 2 horas sin parpadear, sin ajustar la postura, sin respirar hondo. Cuando por fin las voces se disuelven entre los árboles, Carr se queda quieto otros 10 minutos más. No por miedo, por disciplina. Esa noche camina menos. El tobillo no lo permite. El hambre empieza a afectar la toma de decisiones. Se da cuenta de que está pensando en comida con demasiada frecuencia. Pan, carne, café. Es peligroso. La mente se aferra a lo que falta y descuida lo que importa. Es entonces cuando aparece la idea. No llega como un relámpago heroico. Llega como una renuncia. Carr se detiene bajo un árbol y mira la oscuridad. Hace números fríos. Sin ayuda, sin comida, con una lesión y en pleno noviembre, las probabilidades se desploman. Sabe cómo terminan la mayoría de estas historias. Captura, campo de prisioneros, años de espera. Y por primera vez, considera rendirse. No como derrota, sino como táctica. Los aviadores enemigos suelen ser tratados mejor. Hay reglas no escritas entre pilotos. Instalar Luft 3 no es libertad, pero es vida. 3 comidas. Techo. Sobrevivir a la guerra. La decisión empieza a solidificarse. Pero algo no encaja. Carr no se siente derrotado. No se siente acorralado. Siente que el problema no es la situación, sino el marco mental desde el que la está observando. Mira al norte otra vez. Piensa en lo que ha visto desde el aire cientos de veces: pistas de aterrizaje, hangares, camiones de combustible, mecánicos trabajando con rutina mecánica. Infraestructura. El enemigo no es solo soldados armados. Es un sistema. Y los sistemas, piensa Carr, siempre tienen puntos muertos. Esa noche no duerme. No porque el frío no lo deje, sino porque una idea empieza a tomar forma, y no lo suelta. Si va a rendirse, lo hará en sus propios términos. Y si no, entonces no se rendirá en absoluto. Al amanecer del tercer día,
Bruce Carr sigue avanzando hacia el norte. No porque sea el camino seguro, sino porque empieza a parecer el único camino que cambia las reglas. La noche se espesa alrededor del aeródromo como una tapa cerrándose. No hay luna, solo luces dispersas, mal dirigidas, suficientes para trabajar, no para vigilar. Bruce Carr espera, no por miedo, por sincronización. A las 3, el lugar entra en su punto más bajo de alerta. Turnos reducidos, mecánicos dormidos, guardias aburridos, confiados en la profundidad del territorio alemán. Carr ha visto esto antes desde el aire, la falsa seguridad de la retaguardia. Cuando se mueve, lo hace rápido. 80 metros de terreno abierto, sin cobertura, sin margen de error. Cada paso es un riesgo multiplicado por el dolor del tobillo. No corre, corre quien tiene prisa. Carr se desliza. Bajo, directo, silencioso. 40 segundos después, está junto al avión. El FW-190 es imponente de cerca. No es elegante como el Mustang. Es compacto, musculoso, brutal. El motor radial domina el morro como un puño cerrado. El metal todavía conserva el calor del ensayo previo. Carr sube al ala con cuidado. El borde metálico está frío. La cabina está desbloqueada. Se mete dentro. Lo primero que nota es la claustrofobia. La cabina es más estrecha que la del P-51. Las rodillas casi rozan el panel de instrumentos. Todo está cubierto de etiquetas en alemán. Letras góticas. Símbolos desconocidos. No hay tiempo para pánico. Carr hace lo que siempre ha hecho. Reduce el problema. No necesita entender todo. Solo necesita entender lo suficiente. Empieza con lo básico. Localiza el acelerador. Izquierda. Bien. El stick. Donde debe estar. Pedales. Correcto. Después, los instrumentos. No lee los nombres. Reconoce las posiciones. El velocímetro suele estar arriba a la izquierda. El altímetro, al centro. Indicadores de motor a la derecha. Los sistemas cambian, pero la lógica no. Durante casi una hora, Carr no es un piloto. Es un estudiante silencioso. Toca interruptores. Sigue cables con la mirada. Memoriza recorridos de palancas. Encuentra el selector de combustible. Lo mueve con cuidado. Encuentra los magnetos. Los deja como están. El arranque es el gran misterio. En el costado derecho descubre una palanca en forma de T con una inscripción que apenas reconoce. No entiende la palabra, pero entiende el contexto. La mueve. Nada. La empuja en sentido contrario. Un sonido mecánico llena la cabina. Un zumbido creciente, como un resorte gigante cargándose. Un arrancador por inercia. Carr espera. Cuenta segundos. Cuando el sonido alcanza su punto máximo, tira de la palanca. El motor cobra vida. El rugido del BMW 801 no es un sonido. Es una declaración. El avión vibra. La cabina tiembla. El olor a combustible y aceite llena el aire. No hay forma de ocultarlo. Ahora sí hay prisa. Carr no busca la pista. No busca alinearse. No busca permiso. Empuja el acelerador. El FW-190 comienza a rodar. Torpe al principio, luego decidido. El morro se eleva casi de inmediato. Es un avión que quiere volar. Atraviesa el aeródromo apuntando entre dos hangares que se agrandan a una velocidad aterradora. Gritos. Sombras moviéndose. Manos señalando. A 90 millas por hora, Carr tira del stick. El avión salta al aire. Por un instante, el mundo queda suspendido. Luego, el aeródromo queda atrás. Bruce Carr acaba de despegar en un caza alemán, desde una base alemana. Sin entrenamiento, sin radio, sin plan B. Ahora viene la parte realmente peligrosa. Volarlo hasta casa. Lo que viene no es suerte ni casualidad, es la decisión que separa al que sobrevive del que acepta rendirse. Abril de 1945. El cielo sobre Alemania ya no pertenece a nadie. Es un espacio disputado, saturado de aviones desesperados, pilotos jóvenes y órdenes contradictorias. La guerra se está acabando, pero el aire sigue siendo letal. Bruce Carr vuelve a liderar una patrulla de 4 P-51 Mustang. Vuelo de reconocimiento. Altura media. Misión rutinaria, en teoría. Nada que indique que en los próximos minutos va a enfrentarse a la decisión más peligrosa de su carrera. Entonces los ve. Arriba. Demasiados. Demasiado ordenados. Carr cuenta rápido. No con precisión, sino con instinto entrenado. 50. Tal vez 60.
Messerschmitts y Focke-Wulfs mezclados, escalonados en altura. Una formación enorme, intacta, esperando algo. Probablemente un flujo de bombarderos que nunca llegará. Pero ahora están ahí, con ventaja de altitud, velocidad y números. 4 contra 60. Cualquier manual es claro. Cualquier instructor lo repetiría sin dudar. Romper contacto. Informar. Retirarse. Carr no lo hace. No porque no entienda el riesgo, sino porque entiende algo más. Esa formación alemana no espera resistencia. Espera blancos pasivos. Bombarderos lentos. No cazas que suban directo a su cara. La sorpresa es un arma, y él la tiene. Carr activa la radio. Engaging. No hay discusión. Sus 3 compañeros responden de inmediato. Han volado con él antes. Saben que cuando Carr dice engaging, no está improvisando. Está ejecutando. Los 4 Mustangs trepan con potencia máxima directamente hacia la masa enemiga. Durante los primeros segundos, los alemanes no reaccionan. El ataque no tiene sentido táctico. Es demasiado pequeño, demasiado frontal, demasiado agresivo. Eso es exactamente lo que lo hace funcionar. Carr entra por la retaguardia de la formación. Un Bf-109 aparece en su mira. Dispara una ráfaga corta. El avión alemán se rompe en el aire. No hay tiempo para confirmaciones. Ya está girando hacia el siguiente. Un Fw-190 intenta picar. Carr lo sigue, anticipa el movimiento y dispara desde un ángulo imposible. El caza alemán se inclina, pierde control y cae envuelto en humo. La formación empieza a desintegrarse. No saben cuántos americanos hay. No saben desde dónde vienen los disparos. No saben si esto es la vanguardia de algo mayor. Carr no se queda. Golpea y se mueve. Nunca más de 3 segundos en la misma trayectoria. Dispara, rompe, reaparece en otro punto. Es el mismo patrón que usó al volar bajo sobre Francia, el mismo razonamiento que lo llevó a robar un avión enemigo. Movimiento constante. Decisión rápida. Violencia precisa. En menos de 3 minutos, Carr derriba 5 aviones. Sus compañeros hacen lo propio. El cielo se llena de estelas rotas, paracaídas dispersos, aviones en llamas cayendo hacia el suelo alemán. Los supervivientes rompen formación y huyen en todas direcciones. Cuando la munición empieza a agotarse, Carr da la orden de retirada. 4 Mustangs regresan intactos. Detrás de ellos, 15 cazas alemanes menos. Ninguna baja americana. No fue un combate limpio. No fue elegante. Fue una demolición psicológica. Porque, una vez más, Bruce Carr no jugó al juego que el enemigo esperaba. Jugó a otro. Uno donde las probabilidades no dictan el resultado, solo el punto de entrada. Y la guerra, incluso en sus últimos días, volvió a aprender esa lección por las malas. La noticia corre más rápido que los aviones. 4 contra 60. 15 derribados. 0 pérdidas. En los barracones y salas de operaciones, nadie lo dice en voz alta al principio. Las cifras suenan mal, exageradas, propaganda de escuadrón. Pero los informes coinciden. Los relatos encajan. Las cámaras de tiro lo confirman. Bruce Carr no solo atacó. Desarmó una formación completa con confusión, velocidad y audacia. Días después, lo llaman a declarar. Oficiales con mapas desplegados, analistas señalando altitudes, trayectorias, segundos. Quieren entender cómo. Carr responde igual que siempre. Frases cortas, técnicas, sin adornos. No esperaban que subiéramos. No sabían cuántos éramos. Se quedaron quietos demasiado tiempo. Eso es todo. El 9 de abril de 1945 llega la confirmación oficial. Ascenso. Condecoración. La Distinguished Service Cross. La cita habla de desprecio por la seguridad personal, de liderazgo bajo desventaja extrema, de resultados decisivos. Pero hay algo más que no aparece en ningún documento. Carr se convierte en el último as en un solo día del teatro europeo. Nadie más volverá a hacerlo antes de que Alemania se rinda. No porque no haya buenos pilotos, no porque no haya combates, sino porque el cielo, al final de la guerra, ya no permite gestas así. Demasiados radares, demasiadas órdenes, demasiada estructura. Carr pertenece a otra categoría, a un grupo pequeño de hombres que operan antes de que el sistema se cierre. Cuando la guerra en Europa termina, Carr no celebra como otros. No hay euforia, no hay catarsis, solo una continuidad extraña. Para él, el conflicto no ha sido una serie de momentos épicos,
sino una cadena de decisiones extremas resueltas en segundos. Y lo más inquietante es que funcionaron. Eso deja una huella. Porque una vez que descubres que puedes sobrevivir haciendo lo impensable, lo razonable deja de ser una jaula. Carr sigue volando. Sigue acumulando misiones. Sigue ignorando la idea de que ya ha hecho suficiente. El cielo cambia. Los aviones cambian. Las guerras cambian. Pero el patrón permanece. Bruce Carr no se define por la suerte, ni por el talento puro. Se define por una pregunta que nunca deja de hacerse. ¿Y si el límite no está donde todos creen? La respuesta, una y otra vez, lo lleva más lejos y más profundo en el corazón de la guerra. La guerra en Europa termina, pero Bruce Carr no se detiene. Para otros, el final significa regreso, transición, silencio. Para Carr, significa continuidad. El cielo cambia de acento, los motores cambian de sonido, pero la lógica sigue intacta: velocidad, decisión, iniciativa. Primero llegan los jets. Carr entra en una fuerza aérea que ya no se parece a la que lo lanzó sobre Alemania. Los aviones no vibran igual, no perdonan igual. Las velocidades duplican todo: errores, consecuencias, exigencias. Pilota reactores como quien aprende un idioma nuevo sin olvidar el anterior. Luego Corea, otra península, otra guerra que no termina cuando debería. Otro enemigo que aprende rápido. Carr vuela misiones de combate en cazas a reacción, ahora con la experiencia de quien ya ha sobrevivido lo improbable. No es un joven temerario. Es un oficial que entiende cuándo empujar y cuándo sostener. Lidera, enseña, corrige. Sigue volando. Después Vietnam. El tiempo ha pasado. Carr ya no es el hombre que cayó en paracaídas sobre Europa Central. Ahora es coronel. Cabello gris. Responsabilidades pesadas. Pero cuando sube a la cabina, algo permanece idéntico. La concentración absoluta. El cálculo frío. La negativa a aceptar que la edad define el límite. Vuela 286 misiones en un conflicto que no se parece a los anteriores. Más largo, más político, más ambiguo, pero igual de peligroso. Y Carr vuelve a hacer lo que siempre ha hecho: cumplir la misión sin dramatizarla. 3 guerras, 3 generaciones de aviones, más de 500 misiones de combate. Cuando finalmente se retira, no hay un cierre cinematográfico. No hay discursos largos ni balances heroicos. Solo una vida que ha pasado más tiempo en el aire que la mayoría de los hombres pasan enfrentando sus propios miedos. Años después, ya anciano, vuelve a volar un P-51 Mustang. El mismo tipo de avión del que saltó aquella tarde de noviembre de 1944. Pasa bajo, rápido, preciso. Como entonces. Cuando alguien le pregunta qué piensa mientras vuela, no habla de gloria, no habla de enemigos, no habla de muerte, habla de límites, de hasta dónde puede llegar una máquina, y de hasta dónde puede llegar un hombre si decide no aceptar la primera respuesta. Bruce Carr muere en 1998. Su lápide enumera rangos, guerras, condecoraciones. No menciona el Focke-Wulf robado, no menciona el bosque helado, no menciona las estadísticas que decidió ignorar. Porque hay historias que no caben en una piedra. Y hay hombres que, cuando el mundo les ofrece rendirse, prefieren despegar. Con el paso del tiempo, la historia de Bruce Carr se vuelve incómoda. No porque sea increíble, sino porque funciona. Funciona demasiado bien para encajar en relatos ordenados. No enseña obediencia ciega. No premia la prudencia extrema. No confirma que seguir el procedimiento garantice la supervivencia. Al contrario, demuestra que, en ciertos momentos, romper el marco es lo único que mantiene con vida. Carr no fue un temerario sin control. Tampoco fue un genio que improvisaba sin cálculo. Fue algo más difícil de aceptar: un hombre que entendía cuando las reglas ya no servían al problema. En noviembre de 1944, derribado y solo, la opción correcta era rendirse. Las estadísticas lo avalaban. La doctrina lo recomendaba. La lógica convencional lo empujaba hacia un campo de prisioneros donde, probablemente, habría sobrevivido. Pero Carr vio otra cosa. Vio que el sistema enemigo también descansaba. Que la rutina crea huecos. Que incluso la maquinaria más eficiente deja espacio sin vigilar. Y actuó ahí. Meses después, frente a 60 cazas enemigos, volvió a enfrentar la misma disyuntiva. Retirarse era sensato. Atacar era absurdo. Pero Carr entendió que el absurdo, cuando es inesperado, desarma al adversario más rápido que cualquier maniobra elegante. Esa es la constante de su historia. No el avión robado,
no las victorias, no las condecoraciones. La constante es una pregunta silenciosa que aparece en cada momento crítico. ¿Y si esto no es todo lo que puedo hacer? Esa pregunta no garantiza finales felices. No convierte a nadie en héroe automáticamente. De hecho, suele ser peligrosa. Pero en el caso de Carr, fue la diferencia entre desaparecer en una estadística o convertirse en una anomalía. Al final, su vida no se resume en cifras ni en listas de combates. Se resume en una actitud frente a lo imposible. Una negativa persistente a aceptar que el camino evidente es el único. Por eso su historia sigue resonando. No como una invitación a la imprudencia, sino como un recordatorio incómodo. A veces, cuando todo indica que no hay salida, el problema no es la falta de opciones, sino la forma en que las estás mirando. Seguimos cuando tú digas. Hay un tipo de valor que no aparece en los manuales. No es el valor de avanzar bajo fuego porque te lo ordenan. No es el valor de resistir porque todos te están mirando. Es otro, más silencioso y más raro. Es el valor de pensar distinto cuando todo alrededor empuja a pensar igual. Bruce Carr nunca habló de sí mismo como un hombre valiente. Quienes lo conocieron después de la guerra coinciden en algo desconcertante. No parecía alguien que buscara el peligro. No levantaba la voz. No dramatizaba sus historias. Cuando hablaba de combates, lo hacía como quien describe un problema técnico ya resuelto. Eso es lo que incomoda de su caso. Porque si Carr hubiera sido un temerario, la historia sería fácil de archivar. Tuvo suerte. Si hubiera sido un genio extraordinario, también, no aplicable al resto. Pero Carr no encaja en ninguno de esos cajones. Era competente, era metódico y, sobre todo, era dueño de su criterio. Cuando cayó sobre Checoslovaquia, no se dijo «soy un héroe». Se dijo «¿qué opciones reales existen aquí?». Cuando vio el FW-190, no pensó en gloria. Pensó en combustible, rutina, horarios, ausencia de guardia. Cuando enfrentó 60 aviones, no pensó en morir joven. Pensó en sorpresa, confusión, iniciativa. Ese es el patrón. Carr no apostaba contra las probabilidades. Las redefinía. Por eso su historia no se replica fácilmente. No se puede convertir en doctrina sin perder su esencia. Porque no depende de una técnica concreta, sino de una actitud mental difícil de entrenar. La disposición a cuestionar el marco completo cuando el marco deja de servir. La mayoría de los hombres, incluso los buenos, buscan la mejor jugada dentro del tablero. Carr, cuando fue necesario, movió el tablero. Y eso tiene un precio. Vivir así significa cargar con decisiones que no se pueden delegar. Significa aceptar que, si sale mal, no habrá excusas. Nadie te ordenó hacerlo. Nadie te empujó. Fuiste tú. Bruce Carr vivió toda su vida con ese peso, y nunca pareció arrepentirse. Tal vez porque entendía algo fundamental. En guerra, y a veces también fuera de ella, no sobrevive el más fuerte, ni el más obediente, ni siquiera el más inteligente. Sobrevive quien, en el momento exacto, se atreve a pensar solo. Y esa es una lección mucho más incómoda que cualquier victoria aérea. Con los años, la historia de Bruce Carr empezó a deformarse. No por mala intención, sino porque las leyendas siempre buscan simplificar. El piloto que robó un avión enemigo. El as que derribó 5 en minutos. El hombre que sobrevivió a 3 guerras. Todo eso es cierto. Y aún así, no es lo más importante. Porque cuando una historia se convierte en leyenda, corre el riesgo de volverse cómoda. Inspira, entretiene, pero deja de incomodar. Y la vida de Carr debería incomodar, porque no ofrece respuestas fáciles. Carr no fue invencible. No fue inmune al miedo. No fue ajeno al cansancio ni al dolor. Lo que lo distingue no es la ausencia de dudas, sino la forma en que decidió a pesar de ellas. Después de la guerra, nunca se dedicó a contar su hazaña del FW-190 como un truco extraordinario. De hecho, rara vez la mencionaba. Cuando alguien insistía, respondía con frases cortas, casi secas, como si hablara de un aterrizaje complicado y no de una de las fugas más improbables de la guerra. Eso dice mucho, porque para Carr, aquel episodio no era un milagro. Era una consecuencia lógica de haber llegado al punto donde no hacer nada era más peligroso que intentar algo radical. Ahí está el matiz que suele perderse. La mayoría de las personas no fracasa por falta de coraje. Fracasa porque espera el permiso que nunca llega, porque confunde prudencia con parálisis, porque asume que las opciones visibles son las únicas que existen. Carr no veía el mundo así. Cuando el camino evidente conducía a la rendición, buscó uno invisible.
Cuando la retirada era lo sensato, eligió el ataque inesperado. Cuando la experiencia aconsejaba cautela, aplicó experiencia para romper el patrón. Por eso su historia no encaja bien en discursos motivacionales ni en manuales militares. No promete que todo saldrá bien si te arriesgas. No garantiza finales felices. Solo demuestra que aceptar el marco equivocado es, a veces, la derrota más silenciosa. Bruskar vivió lo suficiente para ver cómo su historia se contaba una y otra vez, cada vez un poco más pulida, un poco más heroica, un poco más irreal. Pero él sabía la verdad. Sabía que no fue una hazaña perfecta. Sabía que pudo haber salido mal en 10 puntos distintos. Sabía que sobrevivió porque pensó con claridad en medio del caos. Y eso, al final, es más inquietante que cualquier mito. Porque significa que lo imposible no siempre está lejos. A veces está ahí mismo, esperando a que alguien decida no conformarse con las opciones visibles. Cuando la guerra termina del todo, no hay un momento exacto en que el ruido se apaga. No es un interruptor. Es una retirada lenta del estruendo. Bruskar vuelve a una vida donde nadie dispara si cometes un error, donde las decisiones ya no se miden en segundos ni en metros de ventaja. Para muchos veteranos, ese silencio es insoportable. Para otros, es un alivio culpable. Para Carr, es simplemente otro entorno que aprender. No habla mucho del pasado. No lo oculta, pero tampoco lo exhibe. Sus compañeros notan algo constante. La misma atención al detalle, la misma calma frente a problemas complejos, la misma costumbre de analizar antes de reaccionar. Como si la guerra hubiera afinado un mecanismo interno que nunca se apagó. Cuando vuela en tiempos de paz, no vuela para recordar. Vuela para entender. Entender qué puede hacer la máquina. Entender qué puede hacer él. La gente espera anécdotas grandiosas. Carr ofrece respuestas simples. No romantiza el combate. No dramatiza la supervivencia. Para él, todo se reduce a decisiones tomadas bajo presión extrema y a las consecuencias inevitables de esas decisiones. Ese enfoque lo acompaña siempre. En reuniones. Cuando alguien menciona su hazaña más famosa, él escucha sin corregir demasiado. Sabe que cada oyente necesita una versión distinta del relato. Algunos buscan inspiración. Otros, confirmación. Otros, entretenimiento. Carr no discute con eso. Porque entiende algo que pocos aceptan. Las historias no son para quien las vivió. Son para quienes vienen después. Y aún así, hay noches, pocas, pero reales, en las que el silencio se parece demasiado al bosque checoslovaco. En las que el recuerdo no es visual, sino físico. El frío en los dedos, el peso del cuerpo agotado, el sonido de un motor arrancando en la oscuridad. En esos momentos, Carr no siente orgullo ni miedo. Siente claridad. La misma que tuvo cuando entendió que rendirse era lógico. Pero no era la única opción. Esa claridad no se pierde con los años. No se oxida. No se archiva. Solo espera, paciente, por si alguna vez vuelve a ser necesaria. Al final, cuando todo se reduce, no queda el ruido. No quedan los motores. No quedan los disparos. No quedan los números en los informes. Queda la decisión. Bruskar no dejó una escuela, ni una doctrina con su nombre, ni un manual que otros pudieran seguir paso a paso. Y tal vez por eso su historia es más incómoda que muchas otras. Porque no ofrece un camino replicable. No dice, haz esto y sobrevivirás. Dice algo mucho más difícil de aceptar. Piensa cuando nadie más lo hace. Carr vivió lo suficiente para ver cómo el mundo cambiaba, cómo las guerras se volvían más tecnológicas, más remotas, más abstractas. Drones, misiles, pantallas. Pero el núcleo siguió siendo el mismo. Decisiones humanas en momentos donde no hay tiempo para consultar a nadie más. Y ahí, su historia sigue siendo relevante. No por el avión robado, no por las victorias aéreas, no por las condecoraciones, sino por el instante exacto en que un hombre, solo y herido detrás de líneas enemigas, se negó a aceptar que el conjunto de opciones visibles era el conjunto completo. Eso es lo que realmente queda. La idea de que incluso en el escenario más cerrado, más hostil, más definitivo, todavía existe una grieta para quien esté dispuesto a mirar distinto. Bruskar no fue inmortal. No fue perfecto. No fue invulnerable. Fue algo más raro. Fue un hombre que entendió que rendirse es una decisión, pero no siempre es la única. Y esa comprensión, silenciosa y peligrosa, es la que sigue volando mucho después de que el último motor se apaga. Si esta historia te hizo cuestionar lo imposible, suscríbete. Aquí seguimos rescatando decisiones que cambiaron el curso de la historia.